Hola. Bueno, somos tres por ahora nomás. Son tres, pero un minutito más. Bueno, somos lo que estamos. Habíamos quedado la clase pasada que hoy nos tocaba empezar con Bakhtin, el segundo autor. La clase pasada, bueno, redondeamos bien el tema de la arbitrariedad. Eso recuerden que es una cosa muy importante para repasar todo el tiempo. Ahora vamos a retomar de Saussure. Lo nombro ahora solamente, pero después vamos a ver, porque el tema es que como Bakhtin se opone a Saussure, bueno, ¿en qué punto se opone? Ya esto lo había adelantado un poquito, no es que toma toda la teoría y la va rebatiendo punto por punto. Hay algunos elementos fundamentales que a él le parece que no son así, y entonces sobre eso arma su propia teoría. Y en este caso una de las cosas que tenemos que retomar o de alguna manera sí, recordar, más que nada de Saussure, es la idea del sistema, el sistema de signos, como algo cerrado, que no tiene relación con el afuera, que a su vez los significantes y los significados son fijos, y que bueno, los comparte, digamos, la masa de hablantes, ¿no? Es decir, más allá de que exista un diccionario o una real academia, lo que importa es el uso, pero el uso como lengua, es decir, como sistema que preexiste al habla. Y en ese sentido, el esquema de la comunicación, ustedes por ahí lo habrán visto con más detalle, tanto en el texto de Saussure como en el PowerPoint que hay, vieron que son como dos cabecitas que se comunican conceptos de una manera bastante sencilla, es decir, un esquema de la comunicación muy sencillo, que, bueno, no es, en la realidad no puede ser tan sencillo. De ahí al esquema del psicoanálisis, por ejemplo, hay un trecho gigantesco, ¿no? Pero en realidad lo que justamente nos interesa, o le interesa a Bakhtin, ¿no? Es la comunicación. Entonces eso ya es uno de los puntos que más diferencia va a plantear con respecto a Saussure, en la comunicación concreta. Pero bueno, para llegar hasta ahí tenemos que pasar por una serie de pasos. Primero, por supuesto, ir viendo el artículo que tienen de Bakhtin, que es un artículo que se llama El problema de los géneros discursivos, bastante largo, pero lo que tiene es que es bastante didáctico, porque repite muchas veces las mismas cosas, aunque sea en espiral, digamos, como que va agregando siempre un poquitito, pero va repitiendo bastante y no es tan denso. Van a ver después los artículos de Benveniste, que son dos, que vamos a ver más adelante. Van a ver que esos artículos son muy breves, pero muy densos. Como que hay que explicar cada párrafo por separado. En cambio, Bakhtin creo que en ese sentido es más didáctico. Igual, por supuesto, lo tienen que leer, ¿no? A ver qué les parece. El título nos remite a los géneros discursivos, como si fuera el tema principal, pero vamos a ver que en realidad el tema principal es lo que yo adelanté en algún momento como nombre, más que como concepto, de enunciado. Y eso nos va a abrir a todo el tema de enunciación que viene con Benveniste y que es el punto central de la parte práctica. ¿Sí? Pero eso es para después del parcial, pero digamos que esto se encadena de esa manera. Vamos a empezar por los géneros discursivos, pero como los géneros discursivos están formados de enunciados, después el propio Bakhtin le dedica mucho más espacio en su propio artículo a la noción de enunciado, que a la noción de género discursivo. Ya en la primera página da la definición de género discursivo, dice que es un conjunto relativamente estable de enunciados, pero que son además característicos de ciertas esferas sociales, ¿no? Vamos a ver lo que son las esferas o los ambientes sociales, pero no es
no es algo muy difícil para definir, es casi intuitivo. Pero, ¿qué pasa? Es interesante ver cómo él logra llegar al concepto de género discursivo. Porque uno, en principio, más allá de que haya estudiado hace mucho, hace poco, depende en que haya estudiado, por ahí está más o menos acostumbrado a ver, por ejemplo, los géneros literarios, ¿no? Que bueno, clásica, hay muchas definiciones, ninguna es exhaustiva y ninguna es consensuada, pero hay un género, una definición clásica que es la de Aristóteles, ¿no? Los tres géneros básicos, ¿no? La épica, el drama y la lírica, ¿no? Es decir, la épica, que sería la narrativa, ¿no? Y después el drama, que es la tragedia y la comedia, y la lírica, que es la poesía, ¿no? Como la conocemos ahora. Esos tres géneros son los géneros clásicos, pero después con el tiempo se van ramificando y bueno, se pueden adaptar de muchas maneras distintas. En realidad siguen existiendo, porque teatro todavía hay. Por supuesto que no se divide solamente en tragedia y comedia, ¿no? Hay otros subgéneros. Desde el Renacimiento, digamos, ¿no? Hay géneros mixtos y bueno, se pueden encontrar muchas otras, incluso en la propia época de Aristóteles también, ¿no? Y anteriormente, porque la tragedia es muy anterior a Aristóteles. Después, bueno, la poesía lírica sigue existiendo también, y después lo que es la épica o la narrativa, sí, por supuesto, se puede ver con muchas clasificaciones, ¿no? Porque uno puede hablar de novela, cuento, crónica, qué sé yo, novel, ¿no? O novela corta, relato, qué sé yo, cualquier cosa que sea narrativa, fábula, ¿no? Eso se fue desarrollando a lo largo del tiempo y sigue existiendo perfectamente. Pero estos géneros que también se aplican eh, a otros hechos culturales, como el cine, por ejemplo. El cine también tiene géneros, ¿no? Aunque, digamos, uno puede ser ficción, documental, qué sé yo, cosas así. Dentro de la ficción, a su vez, hay géneros que son casi exclusivos del cine, como el western, por ejemplo, otros que son derivados de la literatura, como el policial negro, o terror hasta cierto punto. Bueno, también en el cine hay géneros. Y uno va a ver una película de terror o una comedia dramática, qué sé yo. Bueno, ¿qué significa que haya géneros en ese sentido? Para que un género o para que un producto X, cualquiera, pertenezca a un género. Y en principio tiene que tener ciertas características básicas, digamos, de forma, de contenido, o de ambas, para decir, bueno, esto es una novela, esto es una obra de teatro, esto es un poema. Más allá de las subdivisiones y más allá de las mezclas, porque cuando hay una mezcla, tiene que ser con cosas que preexisten, porque si no, no puede ser mezcla de algo inventado para mezclar, sino que se mezclan dos cosas que ya existen. Entonces, bueno, eso es posible. Y en la subdivisión es lo mismo, si yo digo novela policial, bueno, ¿qué características tiene que tener para que sea policial? O de ciencia ficción, bueno, ¿qué características tendría para que sea de ciencia ficción? Esto de ya que es un motivo de discusión y no hay ningún acuerdo absoluto entre especialistas, algo que se discute permanentemente y se escriben cantidad de libros y artículos hablando de los géneros, de sus características, de las mezclas, de sus significados, bueno, muchísimas cosas. Pero ¿a qué voy? A que lo que hace Bakhtin justamente es aplicar un poco el concepto de género literario a todo hecho de comunicación, fuera de la literatura, fuera del arte, es decir, a lo más cotidiano, a lo más elemental y temprano en el desarrollo del individuo incluso. Es decir, dicho de otra manera, toda la comunicación está regida por géneros discursivos.
de los cuales los géneros literarios van a formar una parte nada más, ¿sí? Que ahora después vamos a ver qué parte integran, pero que en realidad no son los principales ni son los únicos, pero fundamentalmente no son los únicos. Es decir, siempre que hay comunicación, siempre que hay intercambio de enunciados, van a ser sobre la base de género discursivo, con ciertas características. Una, un poco retomando lo que decía antes, los géneros discursivos en general pertenecen a una esfera de la vida social, un ámbito de la vida social. Uno podría decir, bueno, el ámbito primero probablemente es la familia, ¿sí? Porque en general la mayoría de las personas, bueno, nace en una familia. Después a lo mejor va a la escuela y tiene amigos fuera de la familia y fuera de la escuela. Eso es otro ámbito. Puede incluso después, la escuela también se subdivide en niveles, depende de la época, depende del lugar, pero bueno, hay distintos niveles, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, bueno. Podrían ser también distintas esferas también. No importa, es como ejemplo, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo también es una esfera importante, muchas personas trabajan, y entonces en el trabajo es otra esfera de la vida social en la cual uno vive, se desarrolla, intercambia, se comunica. Bueno, cada una de estas esferas tiene una cierta cantidad de géneros discursivos que le son propios. Si uno toma lo más elemental, que tenemos acá, por ejemplo, lo que compartimos nosotros, uno dice, bueno, la universidad o la academia o la educación en general, ¿no? Uno puede tomar géneros discursivos que sean típicos, la clase, ¿no? Clase dada por un profesor llamada magistral o teórica, como esta en la cual un profesor habla, ¿no? Y los alumnos en general escuchan y a veces hacen una pregunta, ¿sí? Eso es un género discursivo. Fíjense, clase teórica, clase práctica, tipo taller, ¿no? Otro género discursivo, donde el profesor en lugar de hablar da una consigna y los alumnos tienen que resolverla, ¿sí? Es distinto, ¿sí? Después otros, el examen es un género discursivo, examen escrito, examen oral. Dentro del examen escrito puede haber distintas también características, puede haber un examen escrito con preguntas cerradas, multiple choice, o con preguntas de elaboración. El oral puede ser un coloquio libre, o con un tema preparado, o con preguntas. Bueno, digamos, son géneros discursivos, en este caso propios de una esfera elegida como ejemplo, que sería lo académico, la universidad, o aplicable quizás también a otro tipo de ámbitos, quizás hasta el secundario también. Pero bueno, uno, digo, cuando nace en la familia, por ejemplo, también en la familia uno aprende a hablar con los padres, aprende a hablar con los hermanos, aprende a hablar quizás con los abuelos, ¿no? Después fuera de la familia tiene sus amigos, ¿no? Entonces va a tener conversaciones cotidianas con sus amigos. Eso son todos géneros distintos, que tienen reglas distintas, tienen diferencias entre sí, porque no se habla igual a los padres que a los amigos. Después, bueno, como decía antes también, el trabajo. Uno puede hablar con iguales, ¿no? Digamos, con otros trabajadores del mismo nivel, o quizás con subordinados, o con sus jefes. También hay formas distintas, más o menos formalizadas. Sí, sí, escucho. Quería saber si el género discursivo entonces se delimitaba por el ámbito, o sea, hay tantos de géneros discursivos como ámbitos. No, en cada ámbito hay muchos géneros discursivos. Ah, Claro, en cada ámbito hay una cantidad de géneros discursivos X. No sabemos, porque no hay una clasificación para hacer. Pero bueno, podemos pensar, digamos, yo en el ámbito académico mencioné 6, 7, 8 géneros discursivos distintos. Ahora vamos a ver cómo se caracterizan, pero no tienen una clasificación, así hay una no, clasificación. no hay una clasificación. Vas a ver que en el artículo Bakhtin solo da ejemplos sueltos.
Pero la clasificación que hace, que ahora vamos a ver, es una clasificación muy amplia. Pero sí lo importante es entender que uno delimita una determinada esfera, ¿no? Familia, cotidianidad o amistad, escuela, escuela primaria, escuela secundaria, academia, trabajo, u otras esferas, porque también en otras culturas puede haber otra esfera. Religión, por ejemplo, el culto, ¿no? El culto, si uno practica un culto también, dentro del culto hay distintos géneros discursivos, ¿no? Uno es la misa, la confesión, ¿no? Eso también son géneros discursivos. Dentro de un culto, si uno lo practica, si uno no lo practica, no, por supuesto. Es decir, no todos los géneros discursivos uno los va a aprender, porque por ahí no llega a la universidad. Ustedes, por suerte, sí, están, no por suerte, digamos, por mérito, están en la universidad. Pero bueno, mucha gente no llega a la universidad, entonces capaz que nunca sabe lo que es una clase teórica o la diferencia con un taller, por ejemplo, o una clase de laboratorio en determinadas materias, o en determinadas carreras, ¿sí? Pero lo importante es que cada ámbito, una vez que uno lo determina, más o menos como los he venido mostrando, tiene varios géneros discursivos dentro. Y acá hay dos cosas muy importantes. Una es, ¿qué pasa con la lengua? O el lenguaje, porque Bakhtin en realidad no distingue entre lengua y lenguaje como hace Saussure. Pero hay algo clave. Para él, la lengua se aprende junto con géneros discursivos. No se aprende como sistema, sino que se aprende junto con la práctica de los géneros. A medida que uno va aprendiendo a interactuar con otros, a intercambiar enunciados digamos, dentro de estos géneros discursivos, también va aprendiendo la lengua. Esto ya es una diferencia interesante, porque por más que Saussure no hablaba demasiado del aprendizaje, estaba claro que el sistema está en la mente, etc. Uno lo hereda de generaciones anteriores, y que el uso no tiene tanta importancia porque tiene más que ver con el habla. Pero acá lo que está diciendo Bakhtin es, no se puede aprender la lengua aislada de estos contextos concretos de comunicación. Es decir, uno aprende comunicándose. Aprende la lengua comunicándose, aprende a comunicarse comunicándose. ¿Sí? Y esto es muy importante. Piensen en este ejemplo que siempre doy en este caso, si bien ahora por supuesto hay formas mucho mejores de aprender idiomas, ¿no? Como se llama de inmersión y ese tipo de cosas. Pero muchas veces, los que hemos aprendido lenguas en la escuela, etc., aprendemos la lengua extranjera, ¿no? Inglés, francés, italiano, cualquiera, justamente como sistema. Aprendemos la gramática, vocabulario, a lo sumo se hacen ejercicios, por ahí alguna cosita de comunicación se puede llegar a aprender, depende. Por eso insisto, ahora esto está mucho más avanzado. Pero en muchos casos se aprendía así, de manera muy teórica. De tal manera que cuando, por ejemplo, viajaba a, no sé, a Estados Unidos, supongamos, o a Rusia, ¿sí? Y por ahí creía que sabía hablar el idioma, creía que dominaba la lengua porque la había aprendido de esa manera. Pero resulta que al llegar se daba cuenta de que había un montón de cosas que no sabía hacer. ¿Por qué? Porque, claro, hay contextos concretos. Es decir, ¿me puedo dirigir a esta persona? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué nivel de formalidad tengo que usar? A veces hay pronombres distintos como en castellano, ¿no? Vos, usted. Entonces, a esta persona me puedo dirigir de vos o de usted. ¿Puedo hablarle a esta persona? ¿O en qué circunstancias tengo que hablar? ¿O me tengo que callar? ¿Me puedo dirigir a él? Bueno, estas cuestiones mostraban claramente que si no se aprendía en la práctica comunicativa, la lengua no servía para mucho. Por supuesto, uno, viviendo en ese lugar, se va acostumbrando y va viendo además las diferencias con su lugar de origen, ¿no? Porque uno tiende a decir, bueno, yo manejo el castellano, todas las lenguas son más o menos similares, son muy diferentes, pero son similares en cuanto a la interacción. Y no, para nada. No, para nada. Y no dependiendo de la lengua estrictamente, sino, digamos, intercalada o intersectada con los géneros discursivos. ¿Sí? Que en otros países, en otras culturas, son totalmente distintos.
Por eso digo, ahora se aprende por ahí con métodos de inmersión, donde justamente se simulan situaciones concretas que te podés llegar a encontrar si viajas a Rusia, a China, o donde sea, a un país árabe, qué sé yo, como ahora los que van a ir a Qatar, digamos, ¿no? Que bueno, no van a aprender catarí, pero por lo menos van a aprender que no tienen que hablar con mujeres. Bueno, ese tipo de cosas, digamos, se simulan como para aprender verdaderamente a hablar la lengua, pero en contextos concretos, no en general. Entonces vos podés dominar el sistema, pero no dominar la comunicación. Y es más importante la comunicación que el sistema. Porque vos lo que querés es comunicarte. ¿Sí? ¿De qué sirve solamente el sistema para ese caso? Hay un ejemplo también bastante gracioso, pero bueno, no es exactamente igual que esto, ¿no? Pero es bastante gracioso, porque Freud, en una época, él aprendió a leer inglés leyendo a Shakespeare y a otros autores, digamos, ¿no? Y autores científicos también. Pero bueno, él creía que sabía mucho de inglés. Y sí, leía perfecto. Pero en la época del 30, cuando ya era famoso, y por supuesto en Viena había hiperinflación, como ahora, pero digamos, pero mucho más, y tenía clientes, pacientes norteamericanos, que le pedían ser analizados por él. Viajaban especialmente a Viena, millonarios, ¿no? Viajaban a Viena y le pagaban en dólares. Para ese momento era una fortuna. Y el problema que tenía es que cuando empezaban a hablar en el diván, no les entendía nada. Primero porque sabía más inglés británico, digamos, pero además sabía el inglés estándar que se utiliza en las comunicaciones científicas, o por supuesto el inglés de Shakespeare, que no tiene nada que ver con el inglés actual. Entonces los norteamericanos le hablaban, qué sé yo, de los padres, la madre, las cosas que se hablan en el diván habitualmente, y no les entendía un pomo. Por ahí les podía hablar un poco, les podía hablar, pero entender no entendía nada. Entonces, bueno, en un momento dado dejó de atender porque le parecía que era un robo. Y juntó unos cuantos dólares y después dejó de atender millonarios norteamericanos, que era un buen curro, pero no le daba para seguir con eso. Pero es interesante también como ejemplo ese, porque más allá de las diferencias entre el American British y el British American y el inglés British o el inglés americano, aparte de eso, el problema es que, bueno, no estaba acostumbrado a la comunicación cotidiana. ¿Sí? Él atendía gente en alemán, por supuesto. Y entonces había construido un género discursivo alrededor de eso. Pero con los norteamericanos no podía, ¿no? También es un poco un ejemplo gracioso al respecto. Pero bueno, olvidémonos de esto. Características de los géneros discursivos. Recién dimos la definición general, ¿no? Los géneros discursivos están compuestos por una serie relativamente estable de enunciados. Un solo enunciado podría ser un género discursivo, pero en general el género discursivo está compuesto por varios enunciados. Después tenemos que definir enunciados, así que esto queda para todo el resto, ¿no? Si empezamos hoy en la clase, pero terminaremos recién la clase que viene, porque hay muchas definiciones de enunciado y es fundamental. Pero dice relativamente estables, ¿por qué? Porque los enunciados, como la lengua, cambian, ¿sí? Es decir, cambian a lo largo del tiempo. No los enunciados, perdón, los géneros discursivos. Enunciados también, por supuesto, pero digo, los géneros discursivos cambian a lo largo del tiempo. Como decía yo antes, en el caso de los géneros literarios, ¿no? No es lo mismo la tragedia griega que el teatro actual. Por más que uno puede hacer una tragedia imitando a las tragedias griegas, es eso nada más, una imitación, pero hay cambios profundos. Lo mismo que las epopeyas homéricas o los poemas líricos, bueno, eso por ahí no cambió tanto, pero hay cambios. Se crean nuevos géneros, algunos dejan de existir también. Es probable, por ejemplo, las cartas, ¿no? La carta es un género discursivo. ¿Quién escribe cartas ahora? Es muy difícil, ¿no? La carta a mano, digo, ¿no? La carta a mano que uno pone un sobre, la lleva al correo, le pone una estampilla, ya eso no se hace.
¿sí? Puede haber algunas cartas de tipo formal, como las cartas documento, por ejemplo, pero las cartas que uno le manda a un amigo, le manda a un amigo o a un amante, qué sé yo, eso ya no se usa. Se convirtió primero en un mail, después en un mensaje de texto, después en un WhatsApp, un audio, qué sé yo. Todos esos distintos géneros discursivos. Un tweet, ¿sí? Un TikTok, esos son géneros discursivos. Nuevos, ¿sí? Nuevos, bueno, relativamente, ¿no? El email también está en decadencia, pero todavía, bueno, qué sé yo, todavía se usa el email para algunas cosas, pero ya existe hace muchos años. Pero bueno, en algún momento desaparecerá, probablemente reemplazado por alguna otra cosa. Así que cambian, por ahí, por supuesto, más aceleradamente que la lengua, pero sí cambian. Incluso uno podría rastrear, aunque también es un tema, digamos, de especialistas, cuál fue la primera novela, cuál fue la primera novela moderna. Algunos dicen, bueno, ya en la última novela existió, ¿no? Hay gente que dice, bueno, la primera novela fue El Quijote, la última novela fue Madame Bovary. Yo manera de decir, una buena idea, pero digamos que siguen existiendo novelas, se siguen escribiendo novelas. Pero por ahí en algún momento, algún día no se escriben más novelas, porque ya nadie va a leer, y entonces no va a haber más novelas. Entonces los géneros pueden desaparecer, pueden crearse nuevos, pueden mezclarse, como decía antes. Por eso él dice, son conjuntos relativamente estables de enunciados. Porque, bueno, sirven para determinado tiempo, determinado ámbito, y entonces les sirven a las personas para comunicarse. Pero en algún momento probablemente un género discursivo desaparezca y ya no sirva más. O una persona lo usa y la otra no, y entonces ya no se pueden comunicar. ¿Sí? Esto es más rápido, digamos, que la lengua, pero se parece. Y se parece también en el hecho de que tienen reglas, tienen lo que él considera características fundamentales de los géneros discursivos, que son, por ejemplo, una estructura o composición, lo llaman, forma, estructura, composición, es más o menos similar, ¿no? Es decir, cómo se distribuyen los enunciados, ¿no? Dentro del género. Justamente recién mencionaba la carta clásica tenía generalmente el lugar y la fecha arriba a la derecha, ¿no? Después abajo a la izquierda se ponía el destinatario, ¿no? Querido fulano, ¿no? 2 puntos, y después abajo de los 2 puntos se empezaba a escribir, ¿no? Y se escribía todo a lo largo, así, ¿no? Y cada vez que se empezaba un párrafo quedaba más o menos a la altura de donde uno había puesto los 2 puntos. Y después al final se ponía generalmente el saludo y la firma, ¿no? La firma podía ser la firma real o el nombre, lo que fuera. Eso es una estructura, una composición, ¿sí? Una estructura, una forma, digamos, de un género discursivo. También tiene que la característica del contenido temático o el tema, ¿no? Hay géneros discursivos que tienen un tema específico, ¿sí? O pueden tener varios temas también, pero por lo menos un tema. Es fácil entender, por ejemplo, esta clase tiene como tema Bakhtin, ¿no? O el artículo este, no todo Bakhtin, pero bueno, el artículo este de Bakhtin. Es un tema, ¿sí? Hay géneros discursivos que son más libres en cuanto al tema, por ejemplo, una conversación cotidiana, que también es un género discursivo. Es una conversación entre 2, 3, 4, 5 personas que se conocen más o menos familiarmente, ¿no? Amigos o conocidos, tiene una estructura también, una estructura porque todos hablan y hay formas de tomar la palabra y formas de ceder la palabra, porque si no, no es una conversación, ¿no? Si alguien, por ejemplo, monopoliza la palabra y habla todo el tiempo, y ya no es una conversación, y seguramente se lo van a hacer notar, ¿sí? Puede ser que alguien esté callado todo el tiempo, pero, digamos, hay una estructura que forma una conversación, pese a que parezca totalmente libre. Y en cuanto al contenido temático, sin duda es más libre que otras cosas, porque nosotros acá hablamos de semiología, no podemos hablar de otra cosa, pero en una conversación cotidiana podríamos hablar casi de cualquier cosa. Sin embargo, podría ser que hubiera
restricciones para determinadas conversaciones, ¿no? Restricciones típicas, que pueden ser entre amigos o en familia, de no hablar de política, de no hablar de fútbol, de no hablar de religión, por ejemplo, ¿no? Que son temas conflictivos que pueden hacer que se arme un despelote en medio de la mesa. Entonces, claro, podrían llegar a ser temas no tratables. Pero en general una conversación, sí, por supuesto, tiene mayor libertad que otros géneros discursivos. Todo lo opuesto a, repito, esta clase. O una carta documento. Una carta documento donde uno, no sé, intima para que se realice tal cosa. Bueno, el tema es preciso, específico y no se puede hablar otra cosa. Ni se puede insultar, ni nada. O si uno renuncia a un trabajo, digamos, ¿no? Manda la carta, el telegrama obrero, digamos, que es gratis, ¿no? Para renunciar a un trabajo, bueno, simplemente dice eso, renuncio, etcétera. Bueno, tiene una fórmula, ¿sí? Perfecta, ¿no? Con una estructura también, pero con ese tema en particular. Y después, bueno, también tiene otras características como el estilo, después vamos a ver con más detalle qué significa el estilo, y después vamos a ver otras características de los géneros discursivos, pero lo fundamental es entender que los géneros discursivos tienen reglas que se deben cumplir para que la comunicación se realice, más o menos exitosamente. Si no se cumplen, bueno, hay distintas consecuencias, como toda regla, ya lo hemos visto en el caso de los sintagmas, ¿se acuerdan? Decimos, bueno, hay reglas, si no se cumplen no es que va a ser preso, pero depende del género discursivo, ¿sí? Si uno hace un examen mal, bueno, desaprueba, tiene un 1. Eso es una especie de castigo a no haber cumplido las reglas del examen. Si uno en la conversación, como decía recién, monopoliza la charla y no deja hablar a los demás, bueno, también está saboteando el género discursivo conversatorio, porque se supone que más o menos tienen que hablar todos, ¿sí? Si son amigos o conocidos, qué sé yo, más o menos tienen que hablar todos. Si no, probablemente sea otro género discursivo donde uno habla y los otros escuchan, pero ya no sería una conversación. Podría ser otra cosa, como una asamblea, qué sé yo, cosas así. O que los turnos se respeten rigurosamente, uno se anota el orden de los turnos, eso ya no es una conversación. Eso ya pasa a ser otro tipo de cosa más formal. Una reunión de trabajo, por ejemplo, o una asamblea justamente, donde se anotan los oradores, ¿no? Y entonces van hablando cada uno 5 minutos, o 10 minutos, pero no es una conversación. Lo importante es entender que hay justamente reglas que se deben cumplir. Y que si no se cumplen, bueno, hay ciertas consecuencias según el género discursivo. Esto, digamos, no, habría que verlo en cada caso. Pero vuelvo al anterior. La importancia de que uno siempre aprende a hablar, aprende el lenguaje, junto con los géneros discursivos correspondientes. Uno aprende a hablar con los padres, aprende a hablar con los hermanos, aprende a hablar con la maestra, aprende a hablar con los compañeritos de la escuela primaria o del jardín o lo que sea, como se llame ahora, o lo que sea, ¿sí? Aprende a hablar con el jefe o con el profesor o con los compañeros de facultad o con los subordinados, bueno, todo en circunstancias bien concretas, ¿sí? Bien concretas. Porque ahora vamos a ver, con el enunciado y con la noción de palabra, vamos a ver que los significados para Bakhtin no son justamente algo tan fijo, o para nada fijos en realidad, como lo eran para Saussure. Justamente para él el significado se construye en la comunicación. ¿Sí? Esto lo digo en general, después lo vamos viendo con más detalle porque está por cortar. Pero es eso para él, el significado no es fijo, el significado es variable y varía en circunstancias concretas. Varía según los géneros discursivos, según los enunciados, según los intercambios concretos entre hablantes. ¿Sí? Y fíjense que esto es, sí, una diferencia bastante grande.
bastante grande con respecto a Saussure, ¿sí? Después vamos a ver con ejemplos para que vean qué es lo que quiere decir, pero también cómo lo dice, ¿no? Ahora vamos a ver, antes de pasar a eso, vamos a ver un poquito más de géneros. Una clasificación que hace de los géneros, y después sí pasamos a ver qué es esto de los enunciados, porque bueno, como decía antes, es largo y nos va a llevar